Hola youtubers, muy buenas noches. Yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en las noticias. El día de hoy quiero platicar un poquito con ustedes acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Antes de comenzarles a explicar todo el contexto para que ustedes sepan cómo está el problema, quiero comentarles un poquito de quién soy yo rápidamente, porque seguramente en los comentarios van a decir que yo soy un ignorante, que yo no sé el tema. Es algo bastante común y bueno, es normal porque no saben quién soy yo. Yo me llamo Alfredo Mata, soy mexicano, y soy periodista, tengo la licenciatura en periodismo, pero también tengo la maestría en ciencias políticas. La política es algo que a mí me gusta mucho, que me atrae y me llama la atención. Y de hecho, para basarme en lo que voy a decir a continuación, quiero decirles que yo cursé las materias en mi carrera de política internacional y también cursé el sistema político norteamericano. Entonces, sé de lo que hablo. Bueno, una vez dicho esto, quiero comenzar dando un contexto muy general de la situación de Venezuela. De hecho, Venezuela empieza a tener problemas socioeconómicos justo cuando termina la guerra de Estados Unidos contra Irak. La guerra que tuvo Estados Unidos contra esta nación de Medio Oriente se debe, oficialmente lo que dijo Estados Unidos fue que Irak tenía armas de destrucción masiva. Ese fue el pretexto para la invasión. En realidad, siendo muy específicos, la guerra fue por el petróleo, porque en ese momento, no recuerdo muy bien las cifras, pero Irak era, si no mal recuerdo, el tercer o el cuarto país más rico del mundo en petróleo. Entonces, básicamente las potencias mundiales siempre buscan tener territorio, recursos naturales y obviamente petróleo. Es uno de los recursos más codiciados a nivel mundial. Y bueno, muy específicamente el problema de Irak fue haber tenido mucho petróleo y es el mismo problema que tiene actualmente Venezuela. Venezuela a partir del año de 1998 entra como presidente Hugo Chávez. En ese puesto político dura aproximadamente 14 años. Aquí muchos dicen que él es un dictador y quiero especificarles que en Venezuela se permite la reelección presidencial. No solo en Venezuela, en diversos países del mundo, incluso Estados Unidos alguna vez tuvo un presidente por 12 años. Entonces es bastante común. Y justamente cuando termina la guerra de Estados Unidos contra Irak, que por cierto les quiero decir que Irak le jugó una mala pasada a Estados Unidos, porque una vez que los estadounidenses tomaron control del territorio iraquí y desplegaron sus fuerzas hacia los pozos petroleros, los iraquíes quemaron los pozos. Entonces se podían ver columnas de humo gigantes de fuego, porque pues si los estadounidenses iban por el petróleo, pues se les cebó porque comenzaron a quemar los pozos. Bueno, una vez dicho esto, continúo. El problema de Venezuela también es el petróleo y Hugo Chávez estuvo en la presidencia 14 años, posteriormente misteriosamente fallece y entra al cargo Nicolás Maduro, que sigue más o menos la misma línea de Hugo Chávez. De hecho, en las reelecciones que tuvieron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, porque Maduro lleva 6 años en la presidencia, tanto derrotaron a sus adversarios con poco porcentaje y con mucho porcentaje, pero al parecer todo fue democrático. Eh, una vez que termina la guerra de Estados Unidos contra Irak, Estados Unidos se fija en un nuevo objetivo con grandes yacimientos de petróleo. Bueno, pues les voy a poner un gráfico a continuación donde pueden apreciar que Venezuela es el objetivo prioritario de Estados Unidos, ya que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, y esto ha sido comprobado, que incluso tiene más grandes reservas de petróleo que Arabia Saudita. Ese sería su objetivo prioritario de Estados Unidos a partir del año más o menos 2010.
Otro país que tiene mucho petróleo es Arabia Saudita. Sin embargo, hay países que Estados Unidos no puede tocar por las relaciones que tienen con otros o por sus ejércitos. Un ejemplo de ello es Canadá, que pertenece a la Commonwealth de Reino Unido. Entonces, Estados Unidos no puede atacarlos porque se echaría pues prácticamente a medio mundo encima. Otro país que no puede atacar a Estados Unidos y que tiene grandes yacimientos de petróleo es Rusia. Es el segundo ejército más poderoso del mundo y el país con más armas nucleares, entonces no puede atacar a Rusia. Y también hay otro país que es los Emiratos Árabes Unidos, pero hay otros países en el ranking, por ejemplo el número 5 y el número 9 ya han sido atacados por Estados Unidos, que son Irak y Libia, y tienen la mira a otros países como Nigeria y Kuwait. Entonces es muy muy importante para Estados Unidos obtener el petróleo de Venezuela. Para esto se vale de diversas artimañas. Una de las más comunes es desestabilizar al gobierno. Lo hace de varias maneras a través de las redes sociales, grupos golpistas, es decir, le pagan a venezolanos para que se manifiesten en contra del gobierno en turno y generan un golpe de Estado. Eh, Quiero decir que aquí en Venezuela habría tres tipos de personas. La primera sería la que apoya a Nicolás Maduro y conoce todo este contexto del petróleo y las tendencias intervencionistas estadounidenses. La segunda persona sería estos venezolanos que también residen en el país o fuera de él y que desde un apoyo estadounidense se ponen a atacar al gobierno de Nicolás Maduro. Y la tercera persona sería la que no pertenece ni a favor ni en contra de Maduro, pero sufre las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Estados Unidos mantiene un embargo socioeconómico a diversos países que no están de acuerdo a sus posturas ideológicas, políticas, económicas, como lo es Cuba, por ejemplo, como lo es Venezuela, en algún momento también lo estuvo intentando con Corea del Norte, etcétera. Es algo bastante común entre Estados Unidos y sus lacayos. Bueno, pues les puedo comentar también que el día de hoy Estados Unidos, muy concretamente con el presidente Donald Trump, decidió dejar de reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y en cambio reconoce a un venezolano que se acaba de autoproclamar como presidente. Esto es muy, muy delicado porque significaría que Estados Unidos estaría prácticamente poniéndole un presidente a Venezuela con esta política intervencionista y ya hay varios países de Latinoamérica que apoyan a Donald Trump y que apoyan al nuevo presidente de Venezuela. Uno de ellos es Colombia, Perú, Brasil, países pro-estadounidenses. Y quiero decir que aquí me siento muy, muy orgulloso de que México ha mantenido una postura neutral y no ha reconocido a este presidente que está colocando Estados Unidos. En verdad yo lo admiro porque normalmente México tiene una postura de cola de perro ante Estados Unidos, o sea, lo que dice Estados Unidos, México lo obedece y en esta ocasión con el gobierno de López Obrador mantienen una política neutral, lo cual me parece bastante favorable porque, bueno, dentro de los principios de López Obrador está el no intervencionismo y creo que a nosotros, como extranjeros, no nos tendría que importar quién es el presidente que elige Estados Unidos o los demás países latinoamericanos para Venezuela, sino el presidente que eligen los propios venezolanos. Parece que Donald Trump de manera muy indirecta estaba invitando a los venezolanos a dar un golpe de Estado en contra de su gobierno. Y esto me desconcierta mucho porque nosotros aquí en México vivimos un gobierno nefasto y criminal con el PRI, con Enrique Peña Nieto, pero como Enrique Peña Nieto es pro gringo, pues Estados Unidos no le dijo nada. Básicamente podían desaparecer periodistas, podían desaparecer estudiantes, pero como es pro gringo, pues no pasaba nada. Pero aquí, como Nicolás Maduro va en contra de las políticas estadounidenses, entonces sí tiene bastantes problemas con los gringos. Bueno, pues vamos a ver cómo se va suscitando todo esto. Creo yo que eso de que alguien se autoproclame presidente me parece ridículo. Me parece que Estados Unidos tiene las garras más que metidas. Y bueno, hasta ahora los países
que siguen reconociendo a Nicolás Maduro, porque los hay, es Bolivia, que siempre ha sido un aliado incondicional de Venezuela y de hecho siempre también se ha manifestado en contra de los estadounidenses y este imperialismo voraz. Otra nación que sigue apoyando a Venezuela es Cuba, Turquía. México ha decidido todavía mantenerse neutral. Hay otros países que también se mantienen neutrales, sobre todo en Centroamérica. Y eso es bastante admirable, la verdad. No sé cómo vaya a terminar la situación. Yo estoy seguro que los estadounidenses van a hacer hasta lo imposible por sacar al presidente que se encuentre gobernando Venezuela. Y la prioridad de ellos es obviamente el petróleo. Estados Unidos no está preocupado por la población de Venezuela. Eso sería muy ingenuo de pensar. Eh, no sé qué vaya a hacer si queda el nuevo presidente en Venezuela. Creo que el menor de sus problemas va a ser restaurar la economía venezolana que está muy marchita. El principal problema que va a tener es que los estadounidenses se van a ir sobre el petróleo, van a dejar a Venezuela sin petróleo y destruido como fue en su momento con Irak, que fue una de las naciones más ricas de Medio Oriente y del mundo, y que hoy es tierra de nadie. Es un país devastado. Bueno, youtubers, no sé qué más les puedo comentar al respecto. Pues la verdad me lastima mucho la situación que vive Venezuela. Hace un par de días vi cómo eh, un venezolano asesinó a una chica embarazada en Ecuador. Ecuador y Perú son los países de Sudamérica que más migración venezolana tienen. Si no me equivoco, Perú debe tener cerca de 600,000 venezolanos y Ecuador como 400,000. Un venezolano asesinó a una chica embarazada de Ecuador y la gente en Ecuador explotó y lo que hicieron fue ir a agredir a los venezolanos de una manera muy patética, la verdad, debo decirlo. Fueron a donde estaban hospedados varios venezolanos, los sacaron a golpes, les sacaron sus cosas, los querían correr del país, pero parecía esta película que sale en la televisión que se llama La Purga, en donde entran a tu casa, donde estés, te sacan, te quieren matar, te quieren golpear, y ver eso entre hermanos latinos en verdad me dolió mucho, como estereotipando a todos los venezolanos por lo que había hecho uno solo. Me dolió, es algo que me duele lo que están pasando. He visto las caravanas migrantes de Venezuela que van hacia Brasil, que van hacia Colombia. Aquí en México hay muchos y de verdad yo cada vez que veo a un inmigrante siento alegría porque ellos llegan a México, llegan a Argentina, llegan a Estados Unidos buscando algo mejor. Vienen con muchas ganas de trabajar algunos. Créanme que el problema a veces no es el gobierno, sino lo que hay en el país mismo. Puede ser su gente, puede ser sus recursos naturales. Y bueno, en este caso estoy casi seguro que el problema de Venezuela es el petróleo y Estados Unidos que está encima de ellos. Bueno, pues esta es una pequeña plática que ya me aventé de 15 minutos, youtubers. Muchas gracias por haberse quedado a platicar conmigo. Quiero decirles que muy probablemente ustedes vayan a discrepar con mi punto de vista, yo lo respeto. Ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran. Ustedes tienen derecho a tener otra postura política, económica, sociológica, es totalmente normal. Y lo único que les estoy plasmando es mi punto de vista y cómo veo las cosas yo como extranjero y como politólogo. Bueno, pues ahora sí me despido porque si no esto se va a alargar demasiado. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Pónganme lo que piensan ustedes.